El sobre reposaba en la encimera de mi cocina como un desafío pequeño y blanco. Sus bordes eran afilados. Su superficie adornada con filigranas doradas que reconocí de inmediato el gusto de mi madre. Alejandra Torres. Nunca había cambiado, incluso en el silencio. Su elegancia cortaba como navaja. 6 años sin una llamada de cumpleaños, sin tarjetas navideñas, sin condolencias tras mi última misión. Nada. Y ahora... ¿Esto? No lo toqué al principio. Lo dejé allí, bajo el zumbido del refrigerador y el susurro del viento de Ciudad del Carmen que presionaba las ventanas de mi apartamento militar. Mi pequeño piso en Playa del Carmen olía vagamente a cera y papel viejo, una mezcla de disciplina y abandono. El sobre no pertenecía a este refugio estéril que había construido por necesidad, no por comodidad. Cuando finalmente deslicé un dedo bajo la solapa, una tarjeta cayó sobre la encimera. Camila Torres, Esteban Morales, impreso en dorado sobre un cartón grueso y cremoso. El nombre de mi hija y el hombre al que una vez le salvé la vida, entrelazados en un remolino de caligrafía. Sin mamá, sin Renata, sin reconocimiento alguno. Solo la fecha, la iglesia en San Miguel de Allende, y una recepción en el Hotel Hacienda del Sol. Un pequeño papel cayó del sobre, escrito a mano con la letra estrecha y elegante de mi madre. «Pórtate bien». Solté una risa seca y cortante. 6 años de silencio. Y esta era mi reintroducción a la familia por la que solía desangrarme una orden, no una invitación. Por costumbre. Revisé el sitio web de la boda. Camila siempre amó su perfección digital, tipografías coordinadas, colores pastel, un reloj en cuenta regresiva hacia su vida perfecta. Desplacé la página hasta la lista de invitados. Mi estómago se apretó. Ahí estaba. No Renata Torres, no madre de la novia. Personal de seguridad. Las palabras golpearon más fuerte que una explosión de mortero. Había sobrevivido 2 misiones en el extranjero, enterrado soldados que juré proteger y arrastrado a Esteban Morales fuera de un campo minado con metralla en mi hombro. Y aquí, en el registro de mi propia sangre, me reducían a una guardia contratada. Apreté el borde de la encimera hasta que mis nudillos palidecieron. La humillación ardía, pero bajo ella, algo más frío se enroscaba. Determinación. Pensaron que no vendría, que tragaría este insulto como había tragado años de su borrado educado. Pero había pasado mi vida en uniforme, aprendiendo que retroceder solo invitaba a la persecución. Esta vez no sería borrada. El radiador sonó como si puntuara mi pensamiento. Afuera, el estacionamiento brillaba bajo un débil sol de invierno, vacío salvo por mi viejo sedán cubierto de sal. Por un momento, imaginé conducir lejos, ignorar la invitación, dejarlos disfrutar su cuadro perfecto sin mí. Pero el pensamiento pasó tan rápido como llegó. Crucé al armario del pasillo y abrí la puerta. Mi uniforme azul colgaba allí, planchado y silencioso. El peso de las medallas pesado en el lado izquierdo. Pasé un dedo por las cintas, sintiendo los años en cada hilo. Había usado este uniforme en los funerales de mis soldados, pero nunca en el de mi padre, porque mi propia familia no me guardó un lugar. Si querían que fuera invisible, aprenderían lo que significaba cuando lo invisible se negara a desaparecer. Guardé la invitación en el bolsillo interno de mi mochila y cerré el armario con un clic suave. Mi siguiente aliento se sintió más firme, más frío. Esto no era sobre reconciliación. Era sobre reclamar mi presencia, aunque significara estar sola en una sala llena de sangre que me había dado la espalda. Tomé mi celular, abrí la aplicación de aerolíneas y comencé a buscar vuelos a San Miguel de Allende. La noche después de reservar mi vuelo, me quedé despierta mirando el techo de mi apartamento
en Playa del Carmen. El sueño no llegaba. Rara vez lo hacía cuando los recuerdos de Afganistán se abrían paso en el silencio. El zumbido del calentador se convirtió en el rugido de un rotor lejano. Y la tenue luz de la calle a través de mis persianas se desdibujó en un claro de luna desértico. Estaba de vuelta en la provincia de Helmand. El aire seco y afilado en mis pulmones. Arena acumulándose en mi lengua como lija. El mundo se había reducido al sonido de mi propia respiración. El sabor metálico del miedo. Y la silueta del soldado Esteban Morales. Congelado a 10 pasos delante de mí. «No te muevas», dije entonces, mi voz cortando el estático de la radio como cuchillo. Mi pecho estaba pegado a la tierra caliente. Mis codos apoyados como si el suelo pudiera absorber mi temblor. Recuerdo sus ojos abiertos, brillantes con el tipo de miedo que aún no sabe si se convertirá en duelo. Había pisado una placa de presión. Podía ver el metal brillando bajo una fina capa de polvo. Medio enterrado, pero despierto. Cada molécula en el aire parecía capaz de inclinar la balanza entre la vida y la muerte. Los demás estaban a 50 metros atrás, fuera del radio de explosión. Éramos solo él y yo en ese silencio mortal. 2 latidos resonando en el desierto abierto. «Estarás bien, Morales», dije, tranquila y firme, aunque mi corazón latía lo bastante fuerte como para sacudir la tierra debajo de mí. «Mírame. Respira», asintió. Apenas. El sudor goteaba por el lado de su cara. Me arrastré hacia adelante, centímetro a centímetro, sintiendo la grava morder mis brazos a través de la tela fina de mi uniforme. Cada movimiento era deliberado. Mi entrenamiento me decía cómo acercarme a una mina. Pero el entrenamiento no explicaba cómo el miedo sube por tu columna cuando sabes que un ángulo equivocado puede convertir a un joven en humo. Cuando llegué a él, no hablé por un momento. Dejé que el desierto contuviera el aliento. Luego deslicé mis manos enguantadas en la tierra, trazando el borde de la placa de presión. Mis dedos temblaron lo suficiente como para hacerme apretar los dientes. «Tranquilo», susurré, aunque no estaba segura si era para él o para mí. Desactivé la mina. Un movimiento lento a la vez. Cuando el último clic liberó la presión. Sentí su exhalación antes de escucharla. Las rodillas de Esteban cedieron y comenzó a llorar lágrimas suaves, sin sonido, que nunca mencionaría de nuevo. Para cuando llegó el equipo de recuperación, él había enderezado la espalda, la mandíbula tensa. Escribí el informe con omisiones cuidadosas. Oficialmente, no había habido error, ni casi accidente. Él conservaría su orgullo, y su carrera avanzaría sin la mancha de la vacilación. Ese día construyó un puente de silencio entre nosotros, uno que no necesitaba palabras para sostenerse. Yo lo había sacado del alcance de la muerte, y él había cargado con el peso de esa deuda desde entonces. Mientras yacía en mi apartamento en Playa del Carmen, el recuerdo se mezcló con el presente. Esteban Morales, el joven soldado que protegí, pronto estaría junto a mi hija en el altar. No tenía idea de lo que había soportado en los últimos 6 años, ni de lo que significaba entrar en ese salón donde mi sangre afilaría sus cuchillos a plena luz. Me giré de lado, mirando la mochila empacada junto a mi puerta. El uniforme que había elegido para la boda esperaba dentro, y con él, la historia tácita que me unía al hombre a punto de casarse con mi hija. La mañana se deslizó en mi apartamento sin pedir permiso, la luz pálida cortando los bordes estériles de mi vida. Playa del Carmen había sido mi estación silenciosa los últimos años, muros de concreto, pisos de linóleo, el tenue olor a cera y papel viejo que nunca abandonaba un espacio militar. Mis vecinos rotaban, nuevos destinos siempre llevándose a alguien. Aquí nadie hacía preguntas. Ese era el punto. Me senté al borde de la cama.
El uniforme azul doblado sobre mi regazo. La lana era pesada. El peso de los años cosido en cada costura. Lo extendí sobre la mesa de metal que también servía como escritorio, alisando las mangas como si estuviera apartando fantasmas. Las cintas brillaban en la luz suave, y por un momento, el apartamento parecía un museo de una vida que había vivido para todos, menos para mí. Mis dedos trazaron la estrella plateada sobre mi pecho izquierdo, deteniéndose en la pequeña cicatriz en mi nudillo. Esa cicatriz estaba allí, en el funeral de mi padre hace 6 años, el que asistí, en uniforme completo, pensando que tal vez sería suficiente para ganarme un lugar en la primera fila. Recordé estar de pie al borde del césped del cementerio, el aire lo bastante frío como para cortar. La banda militar tocó un himno lento. Los rifles dispararon la salva de 21 disparos. Y yo seguí de pie porque no había otro lugar para mí. Mi madre tomó su lugar entre mi hermana y mi tío. Sus sillas apretadas, sin dejar espacio para mí. Nunca giró la cabeza. No tuvo que hacerlo. El mensaje había sido entregado antes de la primera nota de Taps. Estaba sola. Las medallas capturando la luz como acusaciones. La gente miraba. Algunos con lástima, otros con confusión. Me sentí como una intrusa en la despedida de mi propio padre. Cuando la ceremonia terminó, mi madre pasó junto a mí, su mano enguantada rozando mi brazo, solo por un segundo. Su voz fue cortante, lo bastante baja para que nadie más escuchara. No debiste venir en uniforme. Parece que intentas opacar a la familia. No dije nada. Me alejé. El olor a pólvora y césped húmedo siguiéndome hasta mi auto. Ese día me enseñó cómo se sentía realmente la ausencia, no partir, sino ser borrada estando a plena vista. Ahora, años después, levanté la chaqueta de la mesa y la sostuve contra mi pecho. El peso se asentó sobre mí como una armadura, fría y precisa. Sabía lo que significaría entrar a la boda de Camila con esto puesto. Sabía que los susurros comenzarían en el momento en que pisara la sala. Tal vez lo llamarían una actuación, tal vez una provocación, pero nadie podría llamarlo mentira. Abotoné la chaqueta y enfrenté el espejo apoyado contra la pared. La mujer que me miraba no era lo bastante suave para fotos familiares o aplausos educados. Estaba tallada en misiones, pérdidas y un silencio que nadie se molestó en romper. Mi vida se había medido en kilómetros y misiones, no en cumpleaños ni parrilladas. Y ahora, el único puente entre mí y las personas que compartían mi sangre era una invitación de boda que me llamaba personal de seguridad. Solté un largo suspiro, desabotoné la chaqueta y la doblé de nuevo en la mochila. Mis botas descansaban junto a la puerta, el cuero negro capturando la luz. Pronto, tocaría en el suelo de un lugar que una vez fue hogar, un lugar que me había olvidado mucho antes de que me fuera. El uniforme viajaría conmigo, y también la historia que habían intentado enterrar con tanto esfuerzo. El viaje a San Miguel de Allende fue lo bastante largo como para dejar que los recuerdos se colaran donde antes reinaba el silencio. La carretera se desplegaba como una cinta gris a través del campo primaveral, y cada kilómetro parecía cruzar una frontera hacia un país al que ya no pertenecía. Cuando salí de la autopista, el mundo cambió de gasolineras y moteles de cadena a calles de postal, con cerezos en flor y céspedes recién cortados. Cada casa parecía diseñada para ser admirada. El tipo de vecindario que susurra detrás de vidrios y sonríe a tiempo. Reduje la velocidad en la calle de los Olivos, donde solía andar en bicicleta de niña, donde alguna vez me raspé las rodillas y fui curada por una madre que parecía más cálida en el recuerdo que en la realidad. Los árboles formaban un arco de flores rosadas, los pétalos flotando sobre el asfalto como confeti para el desfile de alguien más. El aire olía ligeramente a mantillo y a parrilladas lejanas.
Era perfecto de una manera que me hacía apretar el estómago. Al entrar en el cul-de-sac, una figura se enderezó cerca de un grupo de hortensias. Doña Mercedes, la guardiana autoproclamada del vecindario. Tenía una manguera enrollada a sus pies y tijeras de podar colgando de su mano enguantada. Su cabello seguía siendo la misma nube de rizos blancos, pero sus ojos eran más afilados que cualquier cuchilla. Entrecerró los ojos hacia mi auto antes de que el reconocimiento iluminara su rostro. Renata llamó, su voz resonando sobre el zumbido de los aspersores. Salí del coche, alisando el pliegue de mi chaqueta por costumbre. El aire primaveral fresco contra mi cuello. «Buenas tardes, doña Mercedes», dije. Su mirada recorrió mi postura, la mochila en mi mano, la pose que el ejército había tallado en mis huesos. Luego inclinó la cabeza con un leve tono de picardía educada. «Vaya, ¿sigues en el ejército?». Sentí las comisuras de mi boca levantarse en algo que no era del todo una sonrisa. «Sí, señora», asintió lentamente, los labios fruncidos como si ordenara pensamientos no dichos. «Válgame. Después de todo, pensé que tal vez te habrías asentado en otro lado». «Algunos nos quedamos», respondí, ajustando el peso de la mochila en mi hombro. La pausa que siguió fue densa con cosas que ninguna nombraría. Ella volvió a sus flores, y yo caminé más allá de la línea de setos, el crujir de la grava bajo mis botas sonando más fuerte de lo debido. La casa Torres apareció a la vista justo después de la curva, tan pulida e inquebrantable como el día que me fui. Persianas blancas, un césped perfecto, la luz del porche parpadeando débilmente incluso de día. El tiempo no la había tocado, o tal vez lo habían borrado de su existencia. La casa no daba la bienvenida. Advertía. Reduje el paso al llegar al sendero, mi mano rozando el borde del buzón que solía revisar de adolescente. Mi reflejo en la pintura brillante parecía el de una extraña con mi propio rostro. Una cortina se movió en la ventana frontal. Alguien miraba. El peso de la mochila cortaba mi hombro mientras subía los escalones. Y por un momento pude escuchar el eco tenue de pasos infantiles corriendo por estas mismas tablas hacia la cena, hacia la seguridad, hacia una madre que ya no me miraba sin calcular. Levanté la mano y toqué el timbre. Adentro, pasos apagados se acercaron, y el sonido del pestillo girando fue lento, deliberado, como si la casa misma decidiera si dejarme entrar. La puerta se abrió con una ráfaga de aire con aroma a limón, tan limpio que picaba. Mi madre, Alejandra Torres, estaba enmarcada en el umbral. Su postura tan rígida como las columnas blancas detrás de ella no había cambiado. Su blusa color perla estaba planchada sin una trama arruga. Su cabello recogido en un moño tan apretado que podrías haber sostenido la casa si los clavos fallaran. Sus ojos viajaron de mis botas a la mochila y luego a mi rostro. Un latido pasó en el silencio. «Renata», dijo finalmente. Mi nombre moldeado como una molestia. «Llegaste». Entré, y el frío familiar me recibió antes que su voz. La casa era exactamente como la dejé. Cada superficie pulida hasta brillar, cada marco de foto alineado en perfecta simetría. La foto de mi padre en uniforme seguía en la repisa, aunque alguien la había movido medio centímetro para centrarla mejor. La mesa del comedor ya estaba puesta, el cristal brillando bajo la luz suave del techo. Las tablas bajo mis botas crujieron, y su mirada bajó como si el sonido la ofendiera. «Puedes dejar tu mochila junto a las escaleras», dijo, ya girando hacia la cocina. «La cena está casi lista». Coloqué la mochila suavemente contra la pared y la seguí por el pasillo que olía a limón y algo más profundo. Madera vieja, tensión vieja. La cena fue una actuación. Mi madre había dispuesto el comedor como un escenario para una audiencia que aún no existía.
La lámpara arrojaba luz cálida sobre una larga mesa de caoba que podría haber sentado a 15. Esa noche éramos 7 mi madre. 2 primos lejanos que apenas reconocí. Una tía y un tío. Y yo, acomodada al final junto al aparador donde el calor de la cocina rozaba mi nuca. Mi silla crujió al sacarla. Una pequeña traición en el silencio cuidadosamente curado. La conversación flotaba sobre mí. Practicada y educada, mi madre habló de los arreglos florales, el horario del fotógrafo y el menú para la cena de ensayo. De vez en cuando, una mirada rozaba mi dirección sin aterrizar. Era como si fuera una sombra bien vestida ocupando una silla por obligación. Finalmente, mi tía se recostó y sonrió. Demasiado dulce para ser amable. Entonces, Renata, dijo, ¿sigues cuidando puertas? Una oleada de risas recorrió la mesa. Mi madre no la corrigió. Dejé mi tenedor en el plato y encontré sus ojos. Las personas que cuido superan en rango a toda esta calle, dije con calma. Las risas se detuvieron, frágiles en la quietud repentina. Los tenedores tintinearon contra la porcelana y alguien carraspeó. Mi madre alcanzó su copa de vino sin mirarme. «Eso es impresionante», murmuró mi tío. Más a su plato que a mí. Nadie volvió a Zalatos a hablarme el resto de la comida. Discutieron el clima y los itinerarios de la boda como si el aire mismo se rompería si me reconocían 2 veces. Dejé que el zumbido de sus voces me envolviera. Mi silencio no era rendición, sino cálculo. Cada desaire educado, cada omisión, cada crueldad silenciosa se apilaba en mi memoria como piedras. Para cuando levantaron los platos, sentí la armadura familiar asentarse a mi alrededor. Me excusé sin esperar permiso. Subí las escaleras al cuarto de huéspedes y abrí las cortinas para mirar la calle perfecta y vacía afuera. Los cerezos se mecían en el viento. Y detrás de mí, la casa zumbaba con un silencio más afilado que cualquier cuchilla. La iglesia olía a lirios y madera pulida. El tipo de perfección que queda bien en fotos, pero se siente vacía en persona. Me quedé justo dentro del vestíbulo, mirando el plano de asientos mostrado en un caballete de latón. Los invitados se movían a mi alrededor en murmullos y perfume, sus tacones resonando contra los pisos de mármol. Mis ojos recorrieron las filas ordenadas de nombres en letra floral, mesa por mesa, invitado por invitado, sin Renata Torres, sin madre de la novia, al final, en letras más pequeñas que el resto. Lo encontré mesa 12. La ubicación era un insulto silencioso, rincón lejano. Junto a la salida de emergencia, casi detrás de una columna, ya podía imaginarlo la lente del fotógrafo pasando por mí como si fuera parte del mobiliario. Una sombra apenas digna de capturar. «Con permiso», dijo una mujer de tacones lavanda mientras se inclinaba a mi lado, tocando el plano con una uña brillante. «Oh, mesa 3. Estamos junto al escenario». Sonrió a su acompañante antes de deslizarse, su perfume quedando en el aire tras ella. Seguía el acomodador al santuario, cada paso resonando suavemente contra la alfombra del pasillo. Los bancos estaban adornados con lazos blancos, la luz del sol filtrándose por los vitrales y arrojando parches de color en el suelo. La gente se giraba para sonreír al cortejo nupcial mientras se organizaban, pero cuando sus ojos pasaban por mí, las sonrisas vacilaban y luego se movían rápidamente. Me deslicé en mi asiento y sentí la distancia de inmediato. Mi familia estaba más cerca del altar, agrupada como un solo organismo. El sombrero beige de mi madre se balanceaba ligeramente mientras se inclinaba hacia mi tía, susurrando algo que hizo que sus labios se torcieran en la más mínima sonrisa. La ceremonia pasó como el ensayo de una obra a la que nunca me invitaron a unirme. Camila flotó por el pasillo en seda blanca, una imagen de control y belleza que alguna vez pudo haberme conmovido. Esteban estaba ahí a su lado,
pulido y solemne. Su mirada recorrió la sala brevemente, y por un latido se encontró con la mía, sin asentir, sin sonreír. Solo un leve destello de reconocimiento antes de volver al altar. Cuando terminaron los votos y comenzó el receso, la cámara del fotógrafo disparó en ráfagas rápidas. Siguió a los novios. Luego capturó a primos riendo y tíos orgullosos. Su lente pasó por mí como si no existiera. En el salón de recepción, el ballroom del Hotel Hacienda del Sol era un mar de cristal y oro. Los candelabros arrojando luz sobre pisos pulidos. Un suave zumbido de conversación llenaba el espacio, mientras los meseros en chalecos negros circulaban con bandejas de champán. Encontré mi tarjeta de lugar R. Torres en letras pequeñas en una mesa medio escondida por un alto centro de flores. La mesa 12 vivía en las sombras, metida detrás de una puerta de servicio, donde el leve traqueteo de la cocina se filtraba. Desde aquí podía ver todo sin ser parte de ello. Mi familia posaba para fotos grupales cerca del escenario. El flash del fotógrafo, reflejándose en lentejuelas y zapatos pulidos. Me senté con extraños el compañero de universidad de un primo lejano. Dos vecinos que no reconocí que ofrecieron asentimientos educados antes de retomar su propia conversación. Tomé un sorbo de agua y dejé que el aislamiento me envolviera. Cada risa desde las mesas principales, cada tintineo de una copa de vino, cada brindis educado era un recordatorio del borrado cuidadoso que había vivido por años. Y mientras veía a Camila girar en el centro de la sala, su vestido blanco capturando la luz como un trofeo, sentí un cambio silencioso dentro de mí. La noche apenas comenzaba, y su silencio ya era lo bastante afilado para cortar. El ballroom brillaba bajo los candelabros, su luz fracturada por copas de cristal y cubiertos pulidos. Las risas flotaban por la sala en suaves oleadas, del tipo que pertenece a quienes creen que nada puede tocarlos aquí. Estaba sentada en la mesa 12, al borde de la celebración, mi vaso de agua reflejando fragmentos de oro como si intentara compensar el vacío a mi alrededor. Camila estaba en el centro de la sala, enmarcada por un círculo de luz del flash del fotógrafo. Su vestido blanco parecía absorber toda la atención, y su sonrisa se estiraba con la facilidad de alguien que la había practicado frente al espejo. Un mesero le deslizó un micrófono en la mano, y un silencio cayó, educado y expectante. «Solo quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche», comenzó. Su voz cargada con el suave encanto que había perfeccionado para ganar salones. «Significa tanto para Esteban y para mí tener a las personas que más amamos celebrando este nuevo capítulo en nuestras vidas». Hizo una pausa para mirar alrededor, sus ojos deteniéndose en grupos de primos y viejos amigos de la familia. Luego, con un giro sutil, se volvió hacia mi rincón. Su sonrisa se afinó en algo más delgado. «Y hasta mi mamá logró venir», dijo con brillo. «Desde donde sea que esté estacionada ahora, cuidando puertas para la grandeza». Una oleada de risa recorrió la sala. Aguda, brillante, cortante. Mis dedos se apretaron alrededor de la base de mi vaso, los nudillos palideciendo. Camila inclinó el micrófono como si compartiera un secreto. «Mi mamá solo es una guardia de puertas», continuó. Su tono cantarín. Una crueldad ensayada disfrazada de humor. ¿Quién la querría? La risa que siguió fue más fuerte esta vez, menos educada, del tipo que deja ecos. Capté destellos de dientes blancos, hombros temblando, ojos que me miraban y se desviaban de nuevo. Y entonces, como si la cuchilla no fuera lo bastante afilada, la voz de mi madre se alzó desde la mesa principal. «Es la vergüenza de esta familia», dijo Alejandra con un suave tintineo de su copa, las palabras cayendo nítidas y frías por el ballroom. Por un momento, la sala sostuvo ese sonido como el desierto sostiene el calor de un sol moribundo. No me moví.
Dejé que las palabras se asentaran sobre mí como polvo, familiares y amargas. Los últimos 6 años se habían construido sobre su silencio, sobre su ausencia calculada. Y aquí estaba la verdad, finalmente dicha, en voz alta. La saboreé como metal en el fondo de mi garganta. El mesero sirvió champán en las copas a mi alrededor, su bandeja temblando ligeramente al notar mi rostro. Tomé la mía, la levanté lentamente y dejé que las burbujas capturaran la luz. Al otro lado de la sala, Camila sonreía como si hubiera ganado algo. Alejandra se recostó, satisfecha, sus perlas brillando contra el dorado suave del mantel. Dejé que el momento respirara. Las risas se apagaron, reemplazadas por un murmullo de susurros. Mi silencio se extendió. No rendición, sino un enrollamiento de algo más pesado. Camila levantó su copa para el brindis oficial, el micrófono capturando el temblor de su emoción. Por el amor, la lealtad y la familia, dijo. Tomé un sorbo lento de champán, dejándolo deslizarse frío por mi garganta. En algún lugar profundo en mi pecho, lo silencioso se transformó en algo sólido. La sala pensó que me había visto disminuida. No tenía idea de lo que acababa de despertar. Las risas aún no se habían apagado cuando el sonido de una silla raspando contra el suelo cortó el ballroom. Levanté los ojos del borde de mi copa y vi a Esteban acercándose, deliberado y firme. Las conversaciones se detuvieron a media frase. La banda falló en una nota y hasta los meseros se congelaron. Se detuvo a un paso de distancia, su postura recta como un rifle. Y por un latido el mundo se redujo a nosotros, el soldado que alguna vez saqué del polvo, y la mujer a la que le debía una vida. Entonces, saludó. Preciso, nítido, impecable. El tipo de saludo que corta el aire y la memoria por igual. Señora. Su voz resonó clara por la sala. Firme como una orden. Por favor, disculpe a mi esposa. Esta es la generala mayor Renata Torres, mi oficial al mando. El ballroom jadeó al unísono. Una inhalación colectiva que hizo temblar los candelabros. La sonrisa de Camila se congeló. Luego se fracturó. Su mano vaciló en el micrófono antes de que se le escapara. El sonido de este golpeando el suelo resonando como un martillo. No me levanté. No lo necesitaba. La sala ya se había alzado a mi alrededor en tensión y vergüenza. Esteban mantuvo el saludo un momento más. Luego bajó la mano a su lado. Su columna vertebral, una línea recta de desafío silencioso. Sentí cada ojo sobre mí. Ahora primos que habían evadido mi mirada. Tías que susurraban detrás de sus copas de vino. Vecinos que sonrieron con labios finos en la calle de los Olivos. Sus rostros pasaron por confusión, culpa y un reconocimiento creciente que pesaban más que un aplauso. Al otro lado de la sala, la mano de Alejandra se movió hacia sus perlas, su boca abriéndose como para reclamar el control, pero no salió sonido. Se recostó lentamente, sus dedos apretando el tallo de su flauta de champán. El silencio se extendió como una marea. Incluso la banda había dejado de fingir tocar. Podía sentir el peso de mi nombre, de mi rango, de cada kilómetro y cicatriz que me habían traído aquí presionando el centro de ese ballroom. No hablé. Dejé que la verdad colgara en el aire. Innegable y sin adornos. Camila se tambaleó donde estaba, el color drenándose de su rostro. Por un segundo, pensé que intentaría reírse, pero sus rodillas cedieron. Esteban la alcanzó justo a tiempo para guiarla ella a una silla, su mandíbula tensa con algo entre enojo y vergüenza. Los invitados susurraron en frases fragmentadas, intentando tejer una narrativa que tuviera sentido. La mujer que habían desechado. Burlado y borrado había estado sosteniendo su seguridad en sus manos durante décadas.
y ahora estaba sentada en la mesa 12, la única que no necesitaba decir una palabra. Levanté mi copa una vez más, dejando que el gesto fuera tanto reconocimiento como despedida. Las burbujas temblaban contra la luz. La sala no se recuperó de inmediato. Se quedó allí en suspenso. Un candelabro de disculpas no dichas y realizaciones meciéndose arriba. Los ojos de mi madre se encontraron con los míos a través del espacio de madera pulida y arreglos florales. Y por primera vez en años, no miró más allá de mí. La banda comenzó a tocar de nuevo. Un intento silencioso por normalidad, pero el aire había cambiado. Todos sabían que el equilibrio se había inclinado y nunca volvería a lo que era. Dejé mi copa en la mesa. El leve clic de esta contra la superficie firme y deliberado. Y me levanté de mi silla, lista para caminar por los escombros de su noche perfecta hacia lo que viniera después. El silencio se rompió primero en un rincón de la sala, donde un coronel retirado que no había visto en una década se puso de pie. Su espalda seguía recta a pesar de los años, y su mano se alzó en un saludo limpio y deliberado. Un segundo después, otro invitado uniformado, un mentor de la academia de Esteban, lo siguió. Luego una tercera, una mujer de cabello plateado y postura que hablaba de años en servicio. Añadió el suyo. Se movió por la sala como una ola lenta e inevitable. Aquellos que sabían lo que significaba mi rango, que entendían el peso de las estrellas en mi hombro, incluso cuando no llevaba la chaqueta, se levantaron uno por uno. Saludos en medio de una recepción de boda. Saludos sobre cristal, seda y arreglos florales blancos. El sonido del cristal contra la madera me sobresaltó. Alejandra había volcado su flauta de champán, el líquido dorado derramándose sobre el mantel perfecto. Su mano tembló mientras intentaba enderezarla. Sus ojos fijos en mí con algo entre pánico e incredulidad. Había trabajado tanto para mantenerme pequeña, para esconderme detrás de las cortinas de la sociedad educada, y ahora toda la sala miraba la prueba de la hija que había borrado. Camila dejó escapar un pequeño sonido estrangulado. Esteban apenas la había sentado en una silla antes de que su cuerpo se deslizara hacia un lado, el peso de su vestido doblándose sobre sí mismo. El desmayo no fue elegante, fue del tipo que deja un recuerdo. Jadeos se ondularon, las sillas rasparon, y un primo lejano gritó por agua. ¡No me moví! Mis manos descansaban ligeramente en el borde de la mesa, y dejé que la escena se desarrollara sin interrupción. Cada risa que habían ofrecido a mi costa, cada susurro de desprecio, cada borrado cuidadoso había conducido a este teatro de verdad. Y no tuve que decir una sola palabra. Los invitados susurraban en pequeños grupos, los ojos moviéndose entre mí y la familia que acababa de fracturarse bajo su propia actuación. Nadie intentó acercarse, incluso el fotógrafo, congelado cerca del escenario. Dudó como si capturar el momento le costara su trabajo o su valentía. Al otro lado de la sala, Alejandra finalmente se levantó, aunque sus piernas vacilaron. Su mano apretó el respaldo de su silla, los nudillos blancos, y por un momento pensé que hablaría. En cambio, limpió el derrame con una servilleta, como si limpiar el champán pudiera deshacer los escombros. Sus perlas temblaban contra su clavícula con cada movimiento pequeño y brusco. La música se había detenido por completo. Los únicos sonidos eran el murmullo bajo de voces, el arrastre de los meseros inseguros de moverse, y el suave tintineo del hielo en mi vaso de agua cuando finalmente lo levanté. Tomé un sorbo lento, sosteniendo el tallo entre mis dedos como un sello de control. Esteban me miró desde donde estaba agachado junto a Camila, sus ojos oscuros con una mezcla complicada de respeto y arrepentimiento. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. El peso de nuestra historia tácita llenaba el espacio entre nosotros. Permanecí inmóvil,
La sala girando silenciosamente alrededor de mi presencia, sin amenazas, sin voz alzada, sin declaración vengativa, solo yo, de pie en medio de la vida que habían intentado fingir que no tenía, y dejándolos ahogarse en la verdad que nunca quisieron enfrentar. Cuando finalmente me giré hacia las puertas, el ballroom exhaló, un alivio colectivo de tensión que no sabía que estaba sosteniendo, y caminé hacia el pasillo donde los ajustes de cuentas privados ya me esperaban. El salón privado junto al ballroom estaba vestido de terciopelo suave y bordes dorados. Una sala destinada a susurros y disculpas costosas. Seguía a Alejandra dentro, mis botas hundiéndose en la alfombra gruesa, y cerré la puerta detrás de nosotras. El silencio repentino fue casi físico tras el murmullo del salón de recepción. Mi madre estaba cerca de una mesa pequeña donde esperaban 2 flautas de champán intactas, como si hubiera arreglado una reunión con decoro en lugar de desesperación. Alisó su blusa y ajustó el collar de perlas que se había deslizado ligeramente del centro durante el caos. Cuando se giró hacia mí, su rostro llevaba una versión frágil de compostura, del tipo que había usado en funerales y galas benéficas. «Bueno», comenzó, su voz suave pero afilada. «Eso fue dramático». Me apoyé contra la puerta, cruzando los brazos. «¿Quieres decir honesto?» Se estremeció, apenas, y luego se recuperó. «Creo que aún podemos manejar esto. Los invitados hablarán. Por supuesto. Pero si me dejas controlar la narrativa, podemos evitar que... interrumpí... ¿Que se vuelva honesto?» Sus labios se apretaron. «Evitar que arruines la boda de Camila. Que manches nuestro nombre más de lo que...» Se desvaneció. Y por primera vez esa noche, sus ojos parpadearon con algo como incertidumbre. Dejé que el silencio se extendiera antes de hablar de nuevo. Mi voz baja y firme. «No limpiaré tu incomodidad». «Madre, ¿ya no?» Inhaló por la nariz. El sonido agudo en la quietud. «Renata, no entiendes cómo funcionan estas cosas. La reputación es delicada. La gente vio una escena esta noche. Si damos la explicación correcta, algo digerible, entonces tal vez quieres que vuelva a ser pequeña». Dije, «Quieres que me deslice silenciosamente de nuevo a las sombras para que todos puedan irse a casa pensando que solo soy una vergüenza en uniforme. Eso no va a pasar». Su mano tembló ligeramente al alcanzar una de las flautas, aunque no bebió. «Siempre has sido tan desafiante, incluso de niña. Nunca pensaste primero en la familia. Yo estaba protegiéndonos». Di un paso más cerca, lo suficiente para sentir la estática de la tensión entre nosotras. «No nos protegías. Protegerías tu comodidad. Protegerías la ilusión de que los Torres son intocables, incluso si eso significaba cortar a tu propia hija como un tumor». Las palabras cayeron pesadas, y por un momento pareció más vieja de lo que sus perlas y blusa planchada podían ocultar. Sus hombros se hundieron. «Solo una fracción. Hiciste un espectáculo», susurró. «La gente recordará esto por años». «Bien», dije, enderezándome. «Que lo recuerden. Que recuerden a la hija que borraste, a la oficial que llamaste vergüenza, a la mujer que pensaste que se quedaría callada para siempre». Sus ojos brillaron, pero no dejó caer una lágrima. Nunca había sido de demostraciones públicas, ni siquiera en privado. «Si sigues con esto, destruirás cualquier posibilidad de arreglar las cosas con Camila», dijo, su voz casi suplicante. Pensé en el rostro de mi hija mientras se derrumbaba bajo el peso de su propia crueldad. El micrófono escapándose de sus dedos, la sonrisa muriendo en tiempo real. Arreglar las cosas empieza con la verdad, dije, y esta noche fue el primer momento honesto en esta familia en 6 años. La puerta del salón crujió al abrirla para irme. La música se filtraba débilmente desde el ballroom.
La banda intentando coser una noche normal sobre la tela rota de lo que acababa de pasar. No miré atrás a mi madre. El pasillo estaba vacío. El aire más fresco que el salón, llevando el leve eco de voces apagadas y vidrio tintineante. Más adelante, ya podía ver el contorno del vestido blanco de Camila moviéndose hacia el corredor lateral. Sus pasos vacilantes, como si estuviera juntando lo que quedaba de su orgullo para la confrontación que nos esperaba. Encontré a Camila en el corredor lateral fuera del salón, apoyada contra la pared como si el peso de su vestido fuera demasiado para soportar. Se había quitado el velo, y mechones de cabello se pegaban al borde húmedo de su frente. Cuando me vio, su boca tembló en una sonrisa que era todo esfuerzo y nada de calidez. «Bueno», dijo, su voz demasiado ligera para la sala en la que estábamos. «Eso fue... algo... Supongo que realmente dejaste una impresión esta noche». No respondí. El aire entre nosotras era pesado, cargado con el aroma de champán y humillación. Lo intentó de nuevo, más suave esta vez. «Mamá, era una broma, sabes eso, ¿verdad? Todo solo...». Se reían. ¿No estaba destinado a humillarme? Interrumpí, mi tono plano, porque eso es exactamente para lo que estaba destinado. Sus ojos parpadearon, y por un momento pareció la niña que alguna vez cargué durante tormentas, intentando protegerla de cada trueno. Luego la máscara volvió a su lugar. «No pensé que vendrías», pensé, titubeó. «Pensé que no te importaría». Metí la mano en el bolsillo interno de mi chaqueta y saqué la hoja doblada que había llevado durante años. El papel estaba arrugado y ligeramente desgastado por todas las veces que lo había sacado. Mirado y guardado de nuevo. «Esto», dije, sosteniéndolo, «es la queja anónima que detuvo mi ascenso a general de brigada hace 7 años». Los ojos de Camila se dispararon hacia la página, pero no la alcanzó. La desplegué lentamente y dejé que las palabras colgaran en el aire. Declaraciones falsas sobre mi registro de despliegue. Afirmaciones de que mis medallas eran favores políticos. Lenguaje diseñado para sembrar dudas en un sistema que prospera en sombras. Observé cómo el color se drenaba de su rostro. Lo analicé lingüísticamente. 96% de coincidencia con tu escritura. Irregardless. Lo usaste en cada ensayo de secundaria. Te dije una vez que lo eliminaras de tu vocabulario, pero nunca lo hiciste. Parpadeó con fuerza, y su voz se quebró. Yo estaba enojada. Siempre fuiste la heroína. El orgullo de papá. La historia de todos para presumir. Yo solo era... Camila. Sus dedos retorcieron el borde de su vestido. Quería espacio para ser más que tu hija. Quería ser la que la gente notara. Querías borrarme, dije en voz baja. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Y esta vez no las ocultó. Pensé que si te hacía más pequeña, finalmente podría sentirme más grande. No pensé que... se quedaría. No pensé que te dolería así. La verdad vibró en el aire. Cruda y fea, dejé que el silencio se alzara entre nosotras. Más alto que cualquiera de las dos podía escalar. Casi lo pierdo todo por esa carta, dije finalmente. No porque el sistema lo creyera, sino porque la duda que sembró vivía en salas a las que no podía entrar. Y la persona que lo hizo fue la única por la que habría muerto sin pensarlo 2 veces. Inclinó la cabeza, los hombros temblando. Un vestido blanco doblándose sobre sí mismo como papel bajo la lluvia. No la toqué. No ofrecí consuelo. Simplemente pasé junto a ella. El eco de mis botas llevándome hacia el corredor más silencioso donde la puerta de servicio del hotel conducía a la salida trasera. Y el aire nocturno esperaba como una cuchilla. A la mañana siguiente, desperté en la habitación del hotel al sonido de mi celular vibrando contra la mesita de noche. La luz que se filtraba por las cortinas era fina y gris.
del tipo que siempre parece venir después de una tormenta, alcancé el teléfono, esperando un mensaje de la base o tal vez de Esteban. En cambio, la pantalla estaba llena de notificaciones, llamadas, textos y alertas de números que no reconocía. Desplacé por los primeros titulares y sentí mi pecho apretarse. El estallido de una generala mayor en una boda desata un escándalo familiar. Madre humilla a Sitza, la novia, en una recepción en San Miguel. Una carta anónima surge en una disputa familiar militar. Tenían mi nombre, tenían la carta, y la historia que contaban no era la mía. Para cuando llegué al vestíbulo, el hotel estaba lleno de reporteros. 2 equipos de cámaras ya estaban afuera junto a la fuente. Y una joven con micrófono ensayaba un segmento bajo los cerezos en flor. Los huéspedes se movían a mi alrededor con curiosidad silenciosa, sus miradas pegándose a mis hombros como estática. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de Alejandra. Lo estamos manejando. No hagas declaraciones. La narrativa será que exageraste, que lo planeaste. Leí las palabras 2 veces, el frío hundiéndose en mis manos. No solo iban a borrarme esta vez, iban a reescribirme como la villana. Salí al aire fresco de la primavera, y los flashes se dispararon de inmediato. Los reporteros gritaban mi nombre, las voces superponiéndose. Generala Torres orquestó anoche para llamar la atención. Es cierto que filtró la carta de su propia hija. ¿Es verdad que la familia teme su inestabilidad? La última pregunta golpeó como una piedra contra un nervio, en carne viva. Inestabilidad. Era la palabra susurrada en los pasillos de cada institución que quería marginar a alguien sin papeleo. Una palabra y tu credibilidad se desangraba en silencio. No respondí. Caminé hacia el borde de la propiedad donde esperaba el auto negro para llevarme al aeropuerto. Una cámara me siguió y vi mi reflejo en la ventana tintada una soldado que había sobrevivido a campos minados y combates, ahora siendo deshecha por susurros y políticas familiares. El viaje al aeropuerto fue silencioso salvo por el zumbido de mi teléfono. Las redes sociales ya habían recogido la historia. Las secciones de comentarios florecían con opiniones de extraños si realmente es generala. ¿Por qué humillar a su hija? Drama familiar en una boda. Quería el reflector. Parece que usa su rango para atención. Cada palabra presionaba mis costillas, pero nada me sorprendía. Había vivido demasiado tiempo en sistemas que amaban una narrativa ordenada, y una madre con medallas que arruinó una boda era la villana más fácil de escribir. Para cuando llegué a la terminal, el ruido afuera parecía más fuerte que los motores de los aviones. Me deslicé por seguridad usando mi identificación, observando cómo los ojos de los agentes parpadeaban con reconocimiento mientras revisaban las noticias en sus teléfonos. Incluso en silencio, el juicio me seguía. Me acomodé en un rincón de la sala de espera, mi mochila bajo la silla, y miré hacia la pista. En la distancia, el sol matutino capturó el ala de un avión que despegaba. Un destello agudo en un cielo opaco. Me di cuenta entonces de que si me quedaba callada, me enterrarían con esta historia, tal como intentaron enterrarme con su silencio. Y por primera vez en años, la idea de entrar a la luz no se sentía como un riesgo, se sentía como supervivencia. No di 3 pasos en el vestíbulo del aeropuerto antes de que las cámaras me encontraran. Venían de los lados, del frente, incluso desde la escalera mecánica arriba. Lentes y teléfonos alzados como un pelotón de fusilamiento. El murmullo de la terminal se convirtió en un solo zumbido de mi nombre siendo llamado. Preguntas superponiéndose hasta que se desdibujaban. Generala Torres. Humilló a su hija a propósito. Es cierto que filtró la carta para sabotear la boda. Está enfrentando una investigación militar.
Me detuve. El eco de mis botas contra el azulejo se silenció. Y por un breve momento, todo el aeropuerto pareció contener el aliento. La versión antigua de mí habría pasado de largo, con la cabeza en alto, dejando que el silencio fuera la respuesta. Ese había sido mi armadura durante años. Pero el silencio me había costado demasiado. Había permitido que me definieran en susurros, que me borraran en tiempo real. Me giré lentamente hacia los reporteros, encontrando sus ojos uno por uno. Las cámaras clicaron como insectos en la luz brillante de la terminal. ¿Quieren una declaración? Mi voz resonó sobre la multitud. Clara y firme. Aquí la tienen. Los murmullos se detuvieron. Durante años, serví a mi país mientras me borraban de mi propia familia. Sangré en lugares que mi familia no podría encontrar en un mapa. Lideré soldados que confiaron en mí con sus vidas, mientras las personas que compartían mi sangre me trataban como una responsabilidad que podían desechar. Unos pocos teléfonos se alzaron más alto. Y en la distancia, un niño dejó de llorar. Las palabras no necesitaban volumen, tenían peso. Esa carta de la que todos quieren hablar, continué. Fue un acto de traición. Sí, pero no es solo pie historia. Demasiados militares saben lo que es ser socavados por las personas más cercanas, esposos, padres, incluso hijos. A veces las heridas más profundas no están en un campo de batalla. Están en la mesa del comedor o en una boda. Dejé que la verdad colgara allí, afilada e inflexible. Hoy lanzo la Fundación Resiliencia. Dije, proporcionará apoyo legal y psicológico a soldados y oficiales cuyas carreras son saboteadas por traiciones personales. Porque nadie que haya dado su vida por este país debería quedar indefenso en casa. La multitud se agitó, la energía cambiando de curiosidad depredadora a algo más silencioso, más alerta. No es venganza. Dije, es visibilidad. Y para cada militar que ha sido manipulado, desheredado o borrado, los veo. No están solos. Alguien al frente bajó su cámara. Su rostro ilegible. Una mujer con una placa de prensa susurró algo a su colega. Y vi algunas cabezas en la multitud asentir lentamente. No tomé preguntas. No necesitaba hacerlo. Me giré y caminé hacia mi puerta. La prensa separándose en silencio ahora. Ya no segura de si perseguía un escándalo o presenciaba el nacimiento de algo más grande que la historia por la que vinieron. Al llegar al área de asientos, vi un televisor sobre la barra. Ya estaban repitiendo el clip de mí parada en la terminal, mi voz resonando sobre el zumbido del viaje. El cintillo decía, General a mayor habla. Lanza fundación de apoyo para soldados traicionados. Me hundí en un asiento junto a la ventana, observando un avión rodar hacia la pista, y sentí el cambio profundo en mi pecho, por primera vez en años. No solo estaba sobreviviendo su historia, estaba escribiendo la mía. La sala de conferencias del Pentágono era más fría de lo que recordaba, no en temperatura, sino en espíritu. La alfombra azul marino amortiguaba cada paso. La mesa de madera pulida se extendía lo bastante para sostener el peso de carreras. Y el brillo del emblema mexicano detrás de mí parecía vigilar en busca de debilidad. Filas de galones y trajes llenaban los asientos generales. Analistas civiles, asesores de políticas, ojos afilados, brazos cruzados. Estaba en el atril con el protocolo de protección Resiliencia proyectado detrás de mí, mis manos descansando ligeramente en los bordes de acero. Podía sentir el ritmo familiar del mando asentarse en mi pecho. El tipo que me había llevado a través de informes en zonas de guerra, reportes de bajas y duelos tácitos. Solo que esta vez, la batalla no estaba en el extranjero. Estaba en salas como esta, donde la traición usaba sonrisas educadas. Comencé sin ceremonia.
Nuestro ejército está preparado para proteger a los suyos de enemigos extranjeros, traumas de batalla y ciberataques. Pero, ¿qué pasa con las amenazas que vienen desde el hogar? La sala estaba inmóvil. Cuando un militar es traicionado por su red más cercana, esposo, padre, hermano, el efecto no es personal. Es operativo. Las carreras se estancan. Las autorizaciones de seguridad se retrasan o revocan. La salud mental sufre, y en demasiados casos. Perdemos soldados no por el combate, sino por la erosión silenciosa de la confianza. Avancé las diapositivas, datos de retención, reportes de quejas que no llegaron a nada. Una gráfica que mapeaba picos de suicidalidad tras sabotajes domésticos. Los ojos parpadearon por la mesa. Algunos bolígrafos comenzaron a moverse. El protocolo de protección resiliencia. Continué. Ofrecerá una defensa en 3 niveles. Representación legal inmediata. Apoyo psicológico confidencial y protección temporal de la carrera para asegurar que acusaciones falsas o sabotajes familiares no descarrilen la trayectoria de un militar antes de que los hechos sean verificados. Podemos prevenir pérdidas sin comprometer estándares si reconocemos el campo de batalla que existe más allá de la base. Un almirante en la segunda fila carraspeó. «Generala Torres», dijo. «Esto parece personal». Encontré su mirada sin parpadear. «Toda política es personal. Almirante, ¿o es propaganda?» Eso provocó algunas exhalaciones silenciosas alrededor de la mesa. Dejé que el silencio trabajara para mí. No como arma, sino como gravedad. Estoy aquí porque casi fui borrada por las personas que debieron protegerme. Y sigo aquí porque elegí hablar antes de que ese borrado se volviera permanente. Si no hacemos nada, más soldados desaparecerán silenciosamente de las listas, de las carreras y a veces de la vida misma. No podemos permitirnos esa pérdida, y ellos no deberían tener que cargarla solos. Cuando terminé, retrocedí del atril. El aire se sentía denso con algo que cambiaba. Sin aplausos, sin asentimientos al principio. Solo el zumbido del procesamiento y el rasguño de bolígrafos en papel. Finalmente, el subsecretario de Defensa se inclinó hacia adelante. Cruzó las manos y habló con calma. «Financiaremos un programa piloto», dijo. «Implementación limitada. Reporte en 6 meses». Un murmullo bajo recorrió la sala. Cauteloso pero real. No era triunfo, pero era el primer ladrillo en algo sólido. Recogí mis papeles con manos firmes, el peso en mi pecho más ligero de lo que había sido en años. Al salir de esa sala, me di cuenta de que había llevado mi vergüenza privada al corazón de la institución, que una vez la ignoró, y la convertí en una misión que ya no podían ignorar. Para cuando salí del Pentágono, el mundo exterior ya había cambiado. Mi teléfono vibraba sin parar en mi bolsillo. Una vibración baja y constante como un segundo latido, en el asiento trasero del auto negro que me llevaba hacia la base. Finalmente lo abrí. El primer video que llenó mi pantalla fue de mí, parada en la terminal del aeropuerto. Ojos firmes, voz tranquila, anunciando la Fundación Resiliencia. Alguien lo había editado limpiamente, con subtítulos, y lo subió a todas las plataformas que podía imaginar. El título decía: «No solo sobrevivió a la traición, construyó una armadura con ella». Vistas, 1.2 millones. Los comentarios subían más rápido de lo que podía leer. Desplacé, escaneando fragmentos. Mi hermano fue dado de baja después de que su ex lo acusó de cosas falsas. Gracias por hablar. No sabía que se nos permitía tener esta conversación. La generala Torres es quien quiero ser cuando crezca. Para cuando el auto llegó a la base, mi discurso del Pentágono también había salido a la luz. Alguien filtró el metraje interno y ya estaba en las noticias de la noche. Habían elegido el momento en que dije: «Toda política es personal, o es propaganda».
y lo repitieron 3 veces en un segmento. Los correos electrónicos llegaban más rápido que las llamadas de la prensa. Soldados jóvenes, oficiales retirados, esposas que susurraban sobre sabotajes en sus propios hogares. Un cabo de Juárez escribió: «Me llamaron inestable después de que mi esposa hackeó mis correos. Pensé que estaba solo. Ya no lo estoy. Me senté en mi escritorio en el apartamento. El zumbido de la base tenue de fondo, leyendo mensaje tras mensaje. Mis manos se detuvieron sobre el teclado mientras el peso de esto me golpeaba. Durante años, había sido la invisible. Ahora, la invisibilidad se había convertido en su opuesto, un faro. La narrativa familiar que me había sofocado toda la vida comenzó a pasó a agrietarse en tiempo real. Foros en línea y periódicos locales dejaron de usar su versión de la historia. Madre enojada arruina la boda de su hija, y en cambio llevaban titulares como «La traición familiar de una generala desata una discusión nacional». Vi fotos de Alejandra saliendo de su casa con el rostro desviado de las cámaras. El titular debajo implacable: «La madre que intentó borrar a una soldado». Las cuentas de redes sociales de Camila se oscurecieron en 48 horas. Amigos suyos de la preparatoria publicaron mensajes vagos sobre finalmente entender la verdad, y los comentarios no fueron amables. No sentí alegría viendo su fachada colapsar. Lo que sentí fue más pesado, más firme, una vindicación silenciosa. Años de silencio se habían endurecido en una presencia que no podían matar. Y esa presencia ahora se movía más allá de mí. Di 2 entrevistas. Ambas cortas, ambas precisas. Me negué a hablar de mi familia más allá de la verdad que ya había dicho. Cada vez que intentaban sacarme un comentario de amargura, les daba 0 en cambio. Esto es sobre soldados. Esto es sobre supervivencia. Esto es sobre negarse a desaparecer. Esa noche salí al pequeño balcón de mi apartamento. El aire primaveral cargado con el aroma de césped cortado y océano. Las luces parpadeaban por la base. Y en la distancia, un grupo de reclutas jóvenes trotaba bajo las lámparas de la calle. Su cadencia tenue en el viento. Por primera vez en años, sentí la extraña y silenciosa gravedad de saber que finalmente había recuperado la historia. Y mientras los mensajes seguían llegando, uno tras otro, supe que la sombra que ahora proyectaba llegaba mucho más allá de la familia que una vez intentó borrarme. El regreso a San Miguel de Allende se sintió diferente esta vez. No me apresuré. No me tensé en cada calle familiar. Los cerezos comenzaban a desvanecerse. Los pétalos esparcidos por el pavimento, como recordatorios de que nada bello permanece intacto. Cuando entré al cul-de-sac, la casa Torres parecía más pequeña de lo que recordaba. Como si el tiempo finalmente hubiera alcanzado la perfección que una vez exigió. Subí los escalones lentamente, la mochila sobre mi hombro, y toqué el timbre. Tomó más tiempo del debido para que el pestillo girara. Alejandra abrió la puerta, y por primera vez en mi vida, no se veía afilada. Su cardigan colgaba de un lado, los botones desparejados, y su cabello estaba recogido en un moño suelto que se había rendido antes de que empezara el día. La casa aún olía a limón, pero debajo había algo hueco, como el aire en una habitación que había estado vacía demasiado tiempo. «Renata», dijo, su voz suave, casi cautelosa. «¿Volviste?» «Sí», dije. Entrando, mis botas resonaron contra el mismo suelo pulido en el que una vez fui indeseada. La sala de estar no había cambiado, pero se sentía abandonada en espíritu. Una sola taza descansaba en la mesa, el borde desvaído por lápiz labial. Un periódico yacía doblado pero sin leer. El espacio que una vez me oprimió con juicio, ahora se hundía bajo su propio peso. «No está aquí», dijo Alejandra en voz baja.
leyendo la pregunta en mi silencio. Miré hacia la escalera. Luego a ella. Camila se fue ayer. Murmuró. No dijo a dónde, solo dejó esto. Alcanzó la repisa y me entregó un pequeño sobre. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra familiar de Camila. Letras que vacilaban como si hubieran sido escritas con prisa o entre lágrimas. Lo abrí con cuidado. No puedo enfrentar al mundo. Tal vez un día pueda enfrentarte a ti. Sin disculpas, sin explicaciones. Solo esa admisión única, cruda y temblorosa en el papel. Lo doblé y lo deslicé en mi bolsillo. Los ojos de Alejandra estaban en mí, buscando, suplicando algún camino de regreso al confort que una vez curó desde el control. Ella no está en sí misma, dijo. Nada de esto es lo que quería. Encontré su mirada y dejé que el silencio se extendiera antes de hablar. No reescribas mi exos, mi historia después de que me haya ido. No digas que estaba distante. No lo llames complicado. Di la verdad, tomaste una decisión. Y yo también. Sus labios temblaron. Pero asintió. Una pequeña rendición que nunca pensé ver. Por primera vez en décadas. No intentó defenderse. Caminé por la casa una vez más, pasando por el comedor con su mesa pulida y sillas vacías, pasando por las fotografías que nunca me incluyeron en sus marcos. Mis pasos no resonaban como solían. El peso se había ido del aire. Cuando llegué a la puerta principal, me detuve y miré atrás. Alejandra seguía de pie en la sala, su mano agarrando el borde de una silla para mantener el equilibrio. Más pequeña de lo que jamás la había visto. Abrí la puerta y salí a la suave luz primaveral, dejándola caer sobre mí como una liberación. El aire afuera se sentía más limpio, más libre. Y caminé hacia mi auto con el conocimiento silencioso de que no necesitaba esta casa, ni su aceptación para llevar mi nombre con fuerza. El centro comunitario olía a café quemado y papel viejo. El tipo de aroma que se adhiere a sillas plegables y tableros de anuncios. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mí mientras entrabas a la sala que alquilamos para la primera reunión de la Fundación Resiliencia. No era el Pentágono ni los pasillos pulidos del poder, pero la energía en ese pequeño salón cargaba más peso que cualquier saludo que hubiera recibido. Unas 30 personas llenaban las sillas disparejas. Algunas estaban en uniforme, espaldas rectas por hábito, ojos cargando historias que aún no contaban. Otras vestían ropa civil, pero su postura delataba un pasado militar o la tensión de vivir junto a él. Algunos familiares estaban con ellos, tomados de la mano, mirando al suelo como si se prepararan contra viejos recuerdos. Puse mi carpeta en la mesa al frente y me arremangué hasta los codos. Esta no era una sala para estrellas o rangos. Era una sala para sobrevivientes. Gracias por venir, dije, mi voz llegando al fondo sin esfuerzo. Sé que entrar a una sala como esta no es fácil. Sé lo que cuesta admitir que has sido herido por las personas que se suponía eran tu refugio seguro. Un murmullo recorrió la sala. Pequeño pero real. Una joven en la segunda fila levantó la mano. No podía tener más de 17 años. Su cabello recogido en una trenza desordenada. Su barbilla temblando con el esfuerzo de hablar. Mi hermana sirvió en el ejército, dijo, cuando denunció acoso. Su oficial al mando la llamó inestable. La dieron de baja. Todavía despierta temblando. Intentamos pelear. Pero nadie escuchó. Caminé hacia ella lentamente, como se acerca a casa un soldado sosteniendo algo frágil. Escucharemos, dije. Tráeme cada carta, cada documento, cada hilo que intentaron usar para deshacerla. Empezaremos ahí. Sus hombros cayeron con una exhalación temblorosa. Y vi la primera chispa de esperanza encenderse en sus ojos. Otro hombre se levantó. Mayor, con una chaqueta de cuero gastada. Su voz llevaba un borde áspero y silencioso. «¿Mi hijo?»,
Sirvió bajo un oficial de inteligencia que le dijo que renunciara si no podía ser hombre. Él empujó de vuelta. Lo marcaron como no apto. Casi no regresa a casa. Cuando tu discurso salió en las noticias, sonrió por primera vez en meses. Asentí. Entonces, asegurémonos de que sepa que no estaba equivocado y que no está solo. La sala cambió después de eso, la rigidez suavizándose en algo más reconocimiento. No estaban aquí por venganza más de lo que yo lo estaba. Estaban aquí porque alguien finalmente dijo en voz alta que la traición deja cicatrices que el ejército no registra, pero que puede romper a un soldado igual. Pasamos la siguiente hora recopilando historias, nombres, evidencias. Algunos lloraron en silencio. Otros hablaron con una rabia contenida que había esperado años para salir de su pecho. Escuché todo, sabiendo que cada voz aquí hacía que la fundación fuera más que una idea, la convertía en una cuerda de salvamento. Para cuando terminó la reunión, algunas personas se quedaron para estrechar mi mano. Otras solo asintieron y salieron con los hombros un poco más rectos de lo que entraron. Empaqué mi carpeta y salí al aire vespertino. El cielo sobre Playa del Carmen pintado de dorado desvaído, cargando la promesa de que ya no vivía en su sombra, sino en el trabajo que había elegido hacer mío. El mar fuera de mi ventana era del color del silencio. Azules suaves se mezclaban en plata donde el sol tocaba el agua, y las olas se curvaban contra las rocas abajo como un susurro demasiado gentil para cargar peso. Había estado en Amalfi 3 semanas, lo suficiente para que el ritmo de este lugar comenzara a reemplazar la cadencia de órdenes, alarmas y saludos formales. Aquí, las mañanas eran solo mías. La cabaña era pequeña, paredes de piedra calentadas por el sol y la historia, postigos que se abrían al Mediterráneo como un viejo amigo. Adentro, el olor a sal se colaba con cada brisa. Mi caballete estaba cerca de las puertas de la terraza. Un lienzo apoyado en la luz suave había pasado la mañana pintando oro pálido en el cielo, dejando que el color creciera donde una vez solo cargué sombra. Pintar no era cuestión de talento. Para mí era la prueba de que mis manos podían crear algo más que reportes, firmas o saludos. Después de dejar el pincel, me moví a la mesa de madera junto a la ventana donde mi diario de cuero yacía abierto. Las páginas estaban casi llenas, gruesas con tinta y bordes manchados de sal. Escribí lentamente. Las palabras sin prisa, los rostros de los jóvenes soldados que contactaron tras la primera reunión de la fundación. El temblor en la voz de la chica cuando dijo que aún creía que su hermana podía volver del borde. Los asentimientos silenciosos de los hombres que cargaban una vergüenza que no ganaron. Entre párrafos, mi teléfono vibró. Había pensado en apagarlo por completo, pero el hábito era difícil de romper. Miré la pantalla una notificación de buzón de voz. Lo reproduje en altavoz, el sonido resonando suavemente contra las paredes de piedra. Generala Torres. Es de la oficina del secretario. El presidente está considerando nombrarla para la Junta de Ética y Supervisión Conjunta. Nos gustaría discutir el rol con usted. Llame cuando pueda. Miré el teléfono por un largo momento. Luego presioné el botón para borrar el mensaje. No era enojo ni desafío, era simplemente claridad. Esa vida había sido vivida. Esa pelea había sido peleada. Mi trabajo ahora existía en la fundación. En las personas que encontraron su voz, porque me negué a quedarme callada. No necesitaba nuevas estrellas en mi hombro para probar que importaba. La luz de la tarde cambió. Inclinándose más cálida contra el suelo, salí a la terraza, dejando que la brisa atravesara mi cabello, y respiré el aroma de los limones del huerto que trepaba la colina detrás de la cabaña. Abajo, la costa se extendía en curvas suaves,
casas encaladas aferrándose a los acantilados, botes dejando largas y silenciosas estelas en el agua. Durante años había cargado peso como armadura expectativas familiares, batallas tácitas, la pesada presión de la traición contra mi pecho. Había esperado que la justicia pareciera venganza, afilada y final, pero parada allí con el mar extendido amplio e infinito ante mí, entendí algo más simple: la justicia no necesitaba cortar, solo necesitaba existir. Cerré mi diario con cuidado y lo puse a un lado. El cielo se desvanecía en ámbar, las primeras estrellas vespertinas comenzando a surgir en el horizonte. Caminé sola, susurré al aire abierto, las palabras llevadas por el viento, pero no perdida. La justicia no necesitaba venganza, solo presencia. Me apoyé contra el barandal de la terraza, viendo la última luz deslizarse en el agua, y dejé que el silencio se asentara completamente en mis huesos. Mi historia, finalmente, era mía.